Bueno, lo que yo les voy a hablar hoy día es de periodontitis y enfermedades cardiovasculares, pero principalmente enfocándome en algunos mecanismos biológicos de interrelación, y les voy a mencionar algunos estudios que hemos realizado, un par de estudios que hemos realizado en chileno. Bueno, para contextualizar, y algo que ya todos ustedes saben, ¿no es cierto?, es que la enfermedad periodontal es una enfermedad crónica, multiinflamatoria y multifactorial, ya que es la sexta enfermedad más común en el mundo. Es una enfermedad que hoy en día se establece como un problema de salud pública porque produce problemas a nivel de ¿se escucha? Sí, de la función, la estética, la masticación. Es altamente prevalente y también afecta la parte de la calidad de vida. La enfermedad periodontal, ¿no es cierto?, se manifiesta, como ustedes saben, con una pérdida progresiva del aparato de soporte, que clínicamente la podemos ver con signos como reabsorción ósea alveolar, pérdida de inserción clínica, aumento de la profundidad de sondaje e inflamación gingival y sangrado del sondaje. Es gatillada por un biofilm disbiótico que está constituido por más de 700 especies a nivel subgingival y que tiene una serie de cambios, ¿no es cierto?, a medida que va evolucionando desde salud a enfermedad, con especies que van variando y que son más asociadas a salud y más asociadas a periodontitis. Sin embargo, y como ya hemos encontrado, ¿no es cierto?, en algunos estudios que hemos realizado, y algo que ya está más que comprobado, es que el biofilm es necesario, pero no suficiente, de manera que la parte principal en relación a la etiopatogenia y a la destrucción de los tejidos periodontales está constituida por una inflamación, ¿no es cierto?, a nivel local de los tejidos periodontales con una serie de citoquinas y mediadores inflamatorios que no solamente, como vamos a ver, van a actuar a nivel local, sino que también pueden pasar a la circulación y ejercer su efecto a nivel sistémico. De este modo, se ha dicho en algunos estudios que la periodontitis equivale a tener una infección o una inflamación con una herida más o menos del porte de la palma de una mano, y esto, por lo tanto, así como infección e inflamación en otras partes del cuerpo, no puede, digamos, pasar desapercibida. Y de esta manera, algunas bacterias, ¿no es cierto?, pueden pasar al resto del cuerpo o sus mediadores inflamatorios de distintas maneras, de modo que bacterias del biofilm periodontal pueden ser aspiradas, pueden ser deglutidas, o estas bacterias pueden pasar, ellas y sus subproductos, directamente al torrente inflamatorio para alojarse en órganos distantes o generar una inflamación, ya sea a nivel distante o producto de los mismos productos inflamatorios que pueden pasar a la circulación y amplificar la respuesta inflamatoria a nivel sistémico. De este modo, la periodontitis ya se ha relacionado con más de medio centenar de patologías sistémicas, entre las cuales encontramos el Alzheimer, enfermedades respiratorias, diabetes mellitus, alteraciones en el embarazo, artritis reumatoide, cáncer, distintos tipos de cáncer, y la que nos vamos a enfocar hoy en día, que es la enfermedad cardiovascular. Bueno, las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto?, que ya todos más o menos hemos escuchado de ellas y las conocemos, se erigen como la primera causa de muerte en Occidente, a nivel mundial y también en Chile. Son aquellas enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, que hoy son las responsables de aproximadamente 1/3 de las defunciones a nivel mundial y también acá en Chile, y que ocasionan un alto impacto en salud pública por su alta prevalencia, morbimortalidad, costos económicos, sociales en la salud y en rehabilitación, digamos, posterior. Un gran componente de las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, que son aquellas enfermedades que son causadas por unas lesiones fibrolipídicas que son llamadas ateromas.
Los ateromas son producto de la inflamación, ¿ya? Son mediados por el sistema inmune, son de carácter inflamatorio. La ateromatosis puede y comienza generalmente a nivel de la niñez o adolescencia, se dice en algunos estudios que incluso a los 10 años ya empieza la ateromatosis, y puede continuar hasta, digamos, años más avanzados en que se pueden presentar eventos agudos. Los mayores componentes de las enfermedades vasculares o cardiovasculares ateroscleróticas son la enfermedad cardíaca isquémica, la enfermedad cerebrovascular y las enfermedades periféricas vasculares, que a su vez pueden dar origen a eventos agudos, como por ejemplo los síndromes coronarios agudos, el infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular. Entonces, este proceso, que es el que ocasiona este tipo de enfermedades, que es la aterogénesis, es un proceso principalmente, como les decía, inflamatorio y mediado por el sistema inmune, el cual, y sin ser el objetivo, digamos, de describirlo detalladamente, consiste básicamente en, o comienza cuando las partículas de LDL, favorecidas por una disfunción endotelial o daño al endotelio, ingresan al vaso sanguíneo y promueven la entrada de monocitos que van a transformarse en el tejido macrófago, van a fagocitar estas moléculas o partículas de LDL y se van a transformar en células espumosas, que son células altamente inflamatorias, para posteriormente constituir la lesión fibrolipídica al ser rodeada por células musculares lisas que migran desde la media de la arteria y comienza un encapsulamiento, liberación de colágeno. Algunos también se forma un núcleo necrótico con la apoptosis de algunos de los macrófagos, y la placa va madurando, creciendo, pudiendo llegar a la estenosis del vaso sanguíneo o eventualmente liberarse, ¿no es cierto?, al medio por factores mecánicos y otros, y actuar como un protrombótico en el fondo. Y lo importante de este proceso, porque en el fondo se los muestro, es porque los mediadores inflamatorios que participan son muy similares a los que encontramos en la periodontitis, ¿verdad? Interleuquinas 1, 6, TNF-alfa, metaloproteinasas y RANK. Y todo esto también favorecido esta inflamación en la iniciación y progresión del placa de ateroma por la proteína C reactiva que amplifica todo el proceso. Ahora, si hablamos entonces de la relación entre periodontitis y enfermedad cardiovascular, pensando que tienen algunos mecanismos etiopatogénicos e inflamatorios similares, podemos ver que la literatura es bastante amplia, ¿ya? Desde la teoría de la infección focal, que fue a principios del siglo XX, en la cual se creía que algunas enfermedades sistémicas e infecciones a distancia eran causadas por algunos focos dentro de la boca. Se comenzó, ¿no es cierto?, en esa época, de hecho, a extraer dientes y se dejó muchos pacientes edéntulos hasta mediados del siglo XX, pensando que eso era la cura. Cuando se dieron cuenta que eso no era la cura, se dejó de investigar por mucho tiempo, hasta que un estudio de Matil, el año 89, estableció una asociación entre infarto al miocardio y enfermedades orales, como por ejemplo la caries y la enfermedad periodontal. Y después de eso se desarrolló un auge de los estudios en relación a enfermedades orales, sobre todo periodontitis y enfermedades sistémicas, dentro de las cuales entonces tenemos la enfermedad cardiovascular como la segunda enfermedad más investigada, con un total de 4.252 artículos. De este modo, la enfermedad periodontal, medida de diferentes maneras, como por ejemplo número de dientes ausentes, medidas de higiene oral como el índice de placa, medidas periodontales como profundidad del sondaje, nivel de inserción clínica, sangrado del sondaje, número de unidades masticatorias, pérdida ósea radiográfica y presencia de mediadores en algunos fluidos como saliva y fluido gingival crevicular, se han asociado con una serie de parámetros cardiovasculares, entre los cuales tenemos, por ejemplo, infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica,
algunos factores de riesgo tradicionales, como los modificables, que son hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y tabaquismo, y algunos otros factores de riesgo también no tradicionales. Y también se ha hecho una asociación entre todos estos parámetros periodontales y algunos marcadores subrogantes, ¿ya?, de enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, como algunos marcadores de enfermedad coronaria, arterial coronaria, de marcadores subclínicos de enfermedad carotidia, disfunción endotelial e inflamación sistémica, como por ejemplo citoquinas y proteína C reactiva. Y sin hacer, digamos, haciendo un contexto general, ¿no es cierto?, sin profundizar en la gran cantidad de estos estudios que encontramos, tenemos que algunos de estos estudios epidemiológicos observacionales, ya sea estudios de caso control y de cohorte, han asociado algunos tipos de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el infarto agudo del miocardio, con la enfermedad periodontal en distintos odds ratio que van entre un poco mayor a 1 hasta odds ratio de 5 y otros que se disparan más arriba. Tenemos también en estudios más recientes, ¿no es cierto?, en esta revisión, digamos, algunas asociaciones entre periodontitis y riesgo cardiovascular, periodontitis con enfermedades coronarias, periodontitis con enfermedades arteriales periféricas, y también algunos pocos estudios, ¿no es cierto?, que son los menos, que hablan de un aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, arteriales periféricas o enfermedades coronarias, incluso infarto agudo del miocardio con periodontitis, ¿ya? Son estudios de cohorte. A nivel de los estudios intervencionales, la verdad es que hay muchos menos, ¿ya? Y aquí nos cambia un poquito el panorama. No hay tanta asociación entre tratamiento periodontal y un cambio en los eventos cardiovasculares clínicos, y más que nada lo que obtenemos en estos estudios de experimentación es un cambio en mediadores inflamatorios, ya, sobre todo proteína C reactiva, algunos mediadores subrogantes de enfermedades cardiovasculares, como les decía, a nivel carotidio, de función endotelial, o también disminuciones también de algunos factores de riesgo, como por ejemplo reducciones modestas en presión arterial e incluso mejoras a nivel del colesterol. Y hay, ¿no es cierto?, casi nada, ¿no es cierto?, aquí encontré un estudio de los que son, digamos, mejores metodológicamente, que está asociado a una disminución del riesgo cardiovascular en un estudio experimental, pero en una población que tenía enfermedad renal avanzada, ¿ya? Entonces ahí también pueden haber algunos factores de confusión. Y ese es el tema también de los estudios, que dependen mucho de la metodología, de la población, del control de factores de confusión, sobre todo, y del ajuste, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos, digamos, concluir a nivel de estudios epidemiológicos? Es que sí tenemos una asociación comprobada entre enfermedades cardiovasculares y periodontitis, que es independiente de otros factores de riesgo conocidos, que es de leve a moderada y que se da más que nada en adultos en edades jóvenes. Dependiendo del estudio, algunos dicen 45 años, otros dicen que a los 60 años, sobre todo en hombres, ya se pierde, ¿no es cierto?, o se confunde un poco esta relación por probablemente la mayor cantidad de factores de riesgo, aparte de periodontitis. Sin embargo, no hay una relación causa-efecto demostrada, nos faltan más estudios experimentales y nos falta
más temporalidad, ¿ya? Estudios en la cual la periodontitis precede a la ocurrencia de las enfermedades cardiovasculares. Y tampoco hay evidencia de que el tratamiento periodontal modifique el curso clínico. Y los principales cambios en el tratamiento periodontal, digamos, a nivel cardiovascular, son, como les decía, a nivel de reducción de factores de riesgo, de aterosclerosis subclínica, de marcadores subrogantes de enfermedades cardiovasculares y de la carga inflamatoria, ¿ya? Y esa carga inflamatoria es importante porque está involucrada en el inicio, progresión y complicaciones de las enfermedades cardiovasculares, y es una forma en la cual el tratamiento periodontal podría eventualmente también contribuir en cierta forma a la prevención o a la modificación del curso o de las complicaciones cardiovasculares, ¿ya? En relación a la plausibilidad biológica, y como ya, ¿no es cierto?, algo les he contado, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades periodontales tienen varios factores de riesgo en común, ¿ya? Y eso también es un tema, ¿no es cierto?, al momento de estudiar la relación entre ambas, porque tenemos muchos confusores, ¿verdad? Y uno de los factores de riesgo en común, ¿no es cierto?, es la edad. Ambas son más prevalentes a edades mayores. El género masculino, ¿no es cierto?, ambas son más prevalentes en hombres. La raza afroamericana, el nivel socioeconómico-cultural, ¿no es cierto?, y aparte de todos estos determinantes tenemos algunos modificables que nos influyen en ambas patologías y que por lo tanto controlarlos podría influir en, digamos, la prevención o el curso de ambas, que puede ser la diabetes, el tabaquismo, el índice de masa corporal y obesidad y el estrés. En gran parte las enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenidas y en cierta forma algunas de ellas controladas a través del control de sus factores de riesgo. Se dice que arriba del 80-90%. Sin embargo, hay algunos hay algunas enfermedades cardiovasculares que no se pueden explicar por factores de riesgo tradicionales y ahí podría entrar cierto juego la periodontitis, ¿no es cierto?, que con mayor estudio futuro, mayor cantidad de estudios futuros, a lo mejor podría incluirse o contribuir en cierta forma como factor de riesgo no tradicional a las enfermedades cardiovasculares. En relación a la plausibilidad, ¿no es cierto?, en relación a los mecanismos, ¿no es cierto?, de interacción, tenemos que el principal mecanismo es la inflamación. Y se dice que bacterias, ¿no es cierto?, como les decía, o sus subproductos podrían actuar, viajar por la sangre y alojarse directamente en órganos blancos o estimular la inflamación sistémica, principalmente a nivel del hígado, estimulando la liberación de proteína C reactiva, que a su vez, ¿no es cierto?, va a generar un estado sistémico que va a promover los sucesos de aterosclerosis. Por otra parte, tenemos también la respuesta inmune a través de anticuerpos de reacción cruzada, ¿no es cierto?, que digamos, se cruzan, ¿no?, pueden interactuar entre bacterias periodontales y tejidos del hospedero, como por ejemplo el endotelio, y marcadores de inflamación oral, dentro de los cuales tenemos la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y el TNF-alfa, que van a estimular también en el hígado la liberación de proteína C reactiva, que va a generar una inflamación sistémica. Y este esquema, ¿no es cierto?, a nivel de resumen, básicamente tanto el mimetismo molecular, ¿no es cierto?, con estos anticuerpos autorreactivos, como los patógenos y el daño que podrían ocasionar en el endotelio y los tejidos vasculares, promueven la formación de placas de ateroma, a la vez que la inflamación generada por la inflamación periodontal y la disbiosis, mediada también por los factores de riesgo ya mencionados,
podrían aumentar los niveles circulantes de proteína C reactiva, factor necrosis tumoral alfa e interleuquina, ¿no es cierto?, mediadores inflamatorios, que podrían contribuir, por una parte, al daño y el estrés oxidativo en el miocardio, generando eventos cardiovasculares, o podrían contribuir también a la activación inmune, a la generación de citoquinas y algunas otras especies reactivas del oxígeno, que a su vez van a hacer que se inicie, progrese y eventualmente esta placa también pueda llegar a romperse, generando trombosis. Y acá entra este concepto que es relativamente nuevo, que es la inflamación sistémica de bajo grado, y que es un estatus sistémico de producción crónica y subclínica de factores inflamatorios, en la cual básicamente tenemos una inflamación sistémica sostenida y de baja monta que va a dar origen a una iniciación y amplificación de sucesos inflamatorios a nivel sistémicos y locales. Esto incluye la liberación de proteínas de fase aguda y de otra mediador inflamatorio y citoquina, y da origen, ¿no es cierto?, a también el marcador prototípico de este tipo de inflamación, que es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una proteína de fase aguda que es producida principalmente frente a daño tisular, frente a necrosis, infección, inflamación, y que tiene valores variables en la población, dependiendo también de la variación interindividual y de distintas comorbilidades. Puede elevarse en cientos y miles en pocas horas, y se ha establecido como un marcador asociado a la mortalidad y morbilidad a nivel cardiovascular. De modo que produce una interacción entre endotelio, monocito y plaqueta, y fomenta entonces la formación de placas de ateroma, estableciéndose por la Asociación Americana del Corazón como un marcador de riesgo validado de enfermedad cardiovascular, de modo que menos de 1 miligramo por litro se establece como un riesgo bajo. La proteína C reactiva de 1 a 3 miligramos por litro se establece como un riesgo medio cardiovascular, y en valores mayores a 3 miligramos por litro se establece un riesgo cardiovascular alto medio desde este punto. Y así tenemos, ¿no es cierto?, que esta periodontitis con sus bacterias y mediadores inflamatorios, dentro de los cuales participa principalmente en este tipo de inflamación la interleuquina 6, interleuquina 1 beta, TNF-alfa y interleuquina 8, van a producir, ¿no es cierto?, una inflamación sistémica que va a ir a actuar al hígado, donde se va a liberar esta proteína C reactiva principalmente en los hepatocitos, la cual en la sangre va a iniciar y amplificar la respuesta inflamatoria, produciendo más de estas citoquinas y también produciendo cambios incluso a nivel de la médula ósea hacia prototipos de monocitos y neutrófilos más hiperreactivos. Por otro lado, también se ha descrito que en el intestino, cuando las bacterias son deglutidas, puede generarse una inflamación local, ¿no es cierto?, con estos mismos mediadores que pueden pasar a la sangre y por lo tanto también estimular en el hígado el mismo proceso de liberación de proteína C reactiva y la amplificación de la respuesta inflamatoria. Y es uno de los mecanismos, ¿no es cierto?, de esta inflamación sistémica de bajo grado, que nos explica la relación con varias enfermedades sistémicas, como por ejemplo el cáncer, está relacionado con diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles. En relación a la periodontitis, la proteína C reactiva, PCR o CRP, se ha relacionado entonces con mayores valores en pacientes con periodontitis y una reducción con la terapia periodontal. Se ha visto elevada entonces en los tejidos periodontales, y algunos pocos estudios han descrito también la liberación de proteína C reactiva por el fluido gingival crevicular.
Y se ha visto entonces que si bien la periodontitis por sí sola la eleva con la respuesta inflamatoria, está aún más elevada en los pacientes con periodontitis y enfermedades cardiovasculares en relación a aquellos que tienen solo enfermedades cardiovasculares. La terapia tiende a disminuirla, disminuyendo el riesgo cardiovascular y frente a mejores respuestas al tratamiento hay mayores reducciones de la PCR. El último workshop de clasificación del año 2017 ha propuesto la proteína C reactiva como un factor que puede medir el riesgo de impacto sistémico y carga inflamatoria a nivel periodontal, como para ser estudiado y eventualmente incorporado a futuro tal vez al grado, ¿no es cierto?, la clasificación según el grado. Y así es que nosotros desarrollamos este estudio que publicamos ya hace un tiempo, considerando que también los estudios de género están poniéndose en boga en relación a enfermedades cardiovasculares porque los factores de riesgo y los mecanismos de acción actúan de forma distinta en hombres y en mujeres. Entonces desarrollamos esta evaluación del riesgo cardiovascular en mujeres con enfermedades periodontales de acuerdo a los niveles de proteína C reactiva y que básicamente queríamos ver, ¿no es cierto?, el riesgo o la asociación, ¿no es cierto?, entre las enfermedades periodontales y el riesgo cardiovascular en un grupo de mujeres basados en los niveles séricos de proteína C reactiva y determinar la asociación que hay entre estos niveles séricos y niveles de proteína C reactiva a nivel del fluido gingival crevicular. Entonces hicimos un estudio observacional, analítico y transversal en el cual tomamos 112 chilenas de 18 a 44 años, ¿no es cierto?, adultas, que no presentaban enfermedades ni condiciones sistémicas y que no tenían lesiones apicales y no estaban bajo tratamiento de antiinflamatorios no esteroidales, antibióticos e inmunomoduladores en los últimos meses. Hicimos un registro clínico en el cual tomamos datos de anamnesis personal y anamnesis familiar. Registramos varias variables de riesgo cardiovascular, tomamos mediciones al nivel de peso, índice de masa corporal y presión arterial. Hicimos un periodontograma completo y radiografía periapical completa y las dividimos en 3 grupos, en sanas, gingivitis y periodontitis. Tomamos muestras sanguíneas y de fluido gingival crevicular y ahí medimos, ¿no es cierto?, la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, los niveles de proteína C reactiva y en fluido gingival crevicular medimos la proteína C reactiva según inmunoensayo. Aquí están los datos demográficos y clínicos de este estudio, ¿ya? Y tenemos que básicamente, bueno, el nivel educacional, la presión arterial, la dislipidemia estaban balanceadas entre los grupos y habían leves diferencias en la hemoglobina glicosilada, en la edad, que en realidad eran estadísticamente significativas, pero en valores ya netos son muy pequeñas, y sí en el índice de masa corporal, que presentaba diferencia entre los grupos y iba aumentando desde sanos hasta periodontitis. Obviamente los parámetros periodontales, ¿no es cierto?, eran también diferentes, con mayor profundidad del sondaje y nivel de inserción clínica en periodontitis, y índice gingival y sangrado del sondaje eran mayores tanto en gingivitis como en periodontitis. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, en este estudio no obtuvimos diferencias en la proteína C reactiva a nivel sérica entre los 3 grupos de sana, gingivitis y periodontitis, pero sí obtuvimos mayores niveles de proteína C reactiva en fluido gingival crevicular, en gingivitis y periodontitis en relación a las sanas. Y esto, digamos, yo creo que es de lo más interesante también que podemos sacar del estudio, que los niveles de proteína C reactiva en el fluido gingival crevicular se correspondían con los niveles séricos en los 3 grupos, estaban correlacionados.
ajustamos por factores de riesgo, ¿ya? Y la única covariable que estuvo asociada a riesgo cardiovascular fue el índice de masa corporal, ¿ya? La gingivitis y la periodontitis, o sea, las enfermedades periodontales, no se asociaron directamente a riesgo cardiovascular ajustado por variable en este estudio. Y bueno, ¿no es cierto? En la literatura tenemos que algunos estudios, ¿no es cierto?, en nórdicos, establecen una asociación entre enfermedad periodontal e infarto agudo del miocardio en mujeres que se mantuvo aún después de ajustar por confundentes. Pero sin embargo acá no obtuvimos esa asociación entre enfermedad periodontal y riesgo cardiovascular general. Y la única variable que estuvo asociada ya al riesgo cardiovascular fue el índice de masa corporal. Esto se condice con la literatura, ¿no es cierto?, en relación a que tanto la obesidad como la periodontitis por separado y también en conjunto nos producen un aumento de la inflamación sistémica que se relaciona con varias otras enfermedades y que se manifiesta como niveles alterados séricos de proteína C reactiva y las citoquinas que producen su liberación como TNF-alfa e interleuquina 6. ¿Ya? Por lo tanto, el estatus de obesidad alterado produjo una alteración, ¿no es cierto?, en la proteína C reactiva sérica, y el tratamiento en este estudio podía cambiar los niveles de estos mediadores proinflamatorios. Y esto es importante, lo que se obtuvo en relación al índice de masa corporal y eventualmente en otros estudios con relación a la obesidad, porque este podría ser, ¿no es cierto?, otro factor de riesgo en común que nos una a varias enfermedades, y la dieta es un tema que no está todavía bien estudiado en periodontitis, y estudios como estos que estamos realizando, ¿no es cierto?, desde el Mauro Baeza, del cual en el fondo yo formé parte, también podrían abrir una nueva vía de investigación en relación a la alimentación y a la dieta, ¿no es cierto?, en periodontitis. Bueno, otra conclusión es que la enfermedad periodontal, tanto gingivitis como periodontitis, se asociaron a mayor cantidad de proteína C reactiva en fluido gingival clavicular, que se correlacionaron con la CRP sérica. Por lo tanto, esta CRP está elevada en tejidos periodontales y fluido gingival clavicular de pacientes con periodontitis, y si bien se ha visto una producción local, porque se ha visto que este mediador inflamatorio que interactúa con varias enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, se produce principalmente en el hígado, también se produce en células locales del periodonto como los fibroblastos gingivales y los monocitos, ¿ya? Y se ha visto también en otras células como por ejemplo los adipocitos. Sin embargo, esta correlación que hay entre el fluido, ¿no es cierto?, que es transudado o exudado en caso de inflamación que sale por la encía, y la proteína C reactiva sérica, nos podía hablar que esta proteína que sale, ¿no es cierto?, por este fluido de la encía puede tener un origen sistémico, y que por lo tanto, con estudios, ¿no es cierto?, futuros, podríamos eventualmente utilizar este fluido gingival clavicular que se obtiene de manera simple, indolora y poco invasiva como un potencial medio para establecer una relación como biomarcador de la inflamación sistémica y eventualmente el riesgo de algunas enfermedades que están relacionadas como enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Y como último mecanismo, ¿no es cierto?, y que también lo relacionamos un poco con la inflamación sistémica, está la translocación bacteriana, en la cual bacterias orales, ¿ya?, o sus subproductos podrían entrar al sistema circulatorio. Antes se pensaba que la sangre era un fluido estéril, pero últimamente
se ha comprobado que la sangre puede contener distintos tipos de bacterias, tanto orales como de otros tipos digamos, de otros tipos de cavidades del cuerpo, como por ejemplo el intestino, ¿ya? Y también podría eventualmente estas bacterias causar o no causar ciertas enfermedades, ¿no es cierto?, a nivel del organismo. Y de este modo hemos encontrado que P. gingivalis, se ha visto no solamente presente en sangre, en este caso, ¿no es cierto?, que eran bacterias vivas porque eran por cultivo, sino que también se ha visto en biopsias vasculares, aquí está P. gingivalis, en biopsias vasculares, en placas de ateroma y en válvulas cardíacas y aneurismas aórticos. Otras bacterias que son también anaerobias gram-negativas, pero que se han descrito más en un inicio en lesiones endodónticas y que hace unos años ya están descritas dentro de las bacterias asociadas a periodontitis de la periodontalis, ¿no es cierto?, que se ha encontrado tanto ella como sus productos como el LPS, la endotoxina bacteriana, presente en sangre, en células mononucleares y también en vasos sanguíneos. El Fusobacterium nucleatum, que es el otro que estudiamos en el estudio que les voy a decir a continuación, por un lado se ha visto asociado, ¿no es cierto?, en estudios médicos en enfermedades sistémicas generales en relación a mortalidad e infecciones intrahospitalarias y bacteremia, y también en conglomerados en asociación a PG y el resto del ex complejo rojo, ¿no es cierto?, como la treponema dentícola y la Talera forsythia, asociada a la producción de aterogénesis, pero en modelos de ratones. Ahora, vale decir que esta bacteria no es exclusiva de la cavidad oral, ya el F nuclear. Y así, bueno, les voy a presentar este estudio, que es un paper que no está publicado, pero que ya estamos prontos a publicar, que es parte de un proyecto mayor que es en mi proyecto del Regional Development Program de la IADR, y que parte de este proyecto trataba de translocación bacteriana a nivel, digamos, de sangre y la microbiota subgingival en individuos con periodontitis. Este estudio es un estudio también analítico transversal, ¿no es cierto?, o sea, de tipo observacional, en el cual se tomó una población de hombres y mujeres mayores a 18 años, mayor o igual a 18 años, también con ausencia de enfermedades o condiciones sistémicas, y en este caso excluimos la obesidad, ¿ya? También excluyeron lesiones periodontales apicales, tratamientos con AINES, antibiótico inmunomodulador en último tiempo, y se excluyeron también los pacientes que habían recibido terapia periodontal en el último año. Hicimos nuevamente un registro clínico, ¿no es cierto?, con anamnesis de factores de riesgo cardiovascular, periodontograma completo y radiografía retroalveolar total. Medimos también índice de masa corporal y presión arterial, y los dividimos esta vez en dos grupos, un grupo control y un grupo periodontitis, con 21 y 24 individuos respectivamente. Se les tomaron muestras de sangre, se les tomaron muestras de placa subgingival y se realizó un análisis por qPCR para detectar la presencia de P. gingivalis, P. endodontalis y, F. nucleatum acá. Y también tanto las muestras subgingivales como las muestras de sangre, y se analizaron también las muestras de sangre en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile para detectar la presencia de proteína C reactiva de alta sensibilidad. Aquí están los parámetros demográficos y clínicos de este estudio, y tenemos que están balanceados los grupos en el género, en el nivel educacional,
en la ingesta de alcohol, y tenemos algunas diferencias en relación a la edad, ¿no es cierto?, que es mayor en periodontitis, el tabaquismo, que también era mayor en periodontitis, y el índice de masa corporal, a pesar de que estaban todos dentro de la categoría, o sea, el promedio, perdón, no todos, estaba dentro de la categoría de sobrepeso, como la mayor parte de la población chilena igual tiene el índice de masa corporal aumentado. Entonces, en el fondo es lo que también sucede de manera frecuente. Y tenemos también diferencias, medíamos el COPD, que también tenía alguna diferencia en los grupos, y bueno, por supuesto los parámetros periodontales, que eran mayores en periodontitis que en controles. Y acá tenemos la carga bacteriana de estas 3 bacterias que medimos, ¿no es cierto?, P. gingivalis, P. endodontalis y F. nucleatum, en las muestras subgingivales, y tenemos que las 3 están presentes en estos tipos de muestras con diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, entre los controles y las periodontitis. En relación a la detección de bacterias en sangre, solamente fue detectada P. endodontalis, con una frecuencia de detección de un 95% en el grupo periodontitis y 83% de los individuos del grupo control. Y bueno, como P. gingivalis y F. nucleatum no fueron detectados en sangre, su carga bacteriana estaba bajo los límites de detección, y la P. endodontalis era la única que presentaba una carga bacteriana sobre los límites de detección, con también diferencias significativas entre los dos grupos, control y periodontitis. Obtuvimos en este estudio mayores niveles séricos de proteína C reactiva a nivel del grupo periodontitis en relación al grupo control, de proteína C reactiva de alta sensibilidad, y esto fue interesante porque los niveles de colesterol de alta densidad eran mayores en el grupo control que en el grupo periodontitis, con una disminución de la proporción entre el colesterol de baja densidad y el colesterol de alta densidad, un aumento en la proporción entre el colesterol de baja densidad y el colesterol de alta densidad en el grupo periodontitis en relación al grupo control, ¿verdad? O sea, la proporción LDL-HDL está aumentada en el grupo periodontitis significativamente. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Bueno, la carga sanguínea de P. endodontalis fue mayor en el grupo periodontitis que en el grupo control, demostrando el paso a sangre de bacterias orales y bacterias periodontales, la cual podría diseminarse ya sea extracelularmente de manera directa, migrar dentro de células mononucleares, monocitos, o incluso eventualmente a través del tracto gastrointestinal. La bacteremia ha sido reportada en los estudios, ya sea asociada a procedimientos de higiene diarios, como por ejemplo el uso de seda, el cepillado dental, incluso la masticación, como en relación a procedimientos odontológicos, entre los cuales tenemos el destartraje supra y subgingival, el pulido radicular y las extracciones, por ejemplo. Y eventualmente las bacterias podrían pasar a través del epitelio ulcerado, ¿no es cierto?, digamos, favorecido por la inflamación y la vasodilatación que tenemos en las enfermedades periodontales. Sin embargo, los estudios son muy poquitos. La magnitud de la bacteremia suele ser baja, ¿ya? Y digamos, la relación con el estado periodontal, con los parámetros periodontales, con la presencia o ausencia de periodontitis y con el estado sistémico en relación a la función también de las bacterias, es que son simplemente, digamos,
unas bacterias presentes pero que no están causando enfermedad, o la realmente función de causar alguna enfermedad a distancia o una inflamación mayor no está tampoco del todo clara, ¿ya? Entonces se necesitan más estudios y bueno, este estudio da nuevas perspectivas, ¿no es cierto?, y nuevas evidencias en relación a la presencia de bacterias orales y periodontales en la sangre como eventual link de enfermedades crónicas no transmisibles, pero esto es algo que debe seguir investigándose. Bueno, en este estudio también tuvimos mayores niveles de proteína C reactiva en periodontitis versus controles, y los pacientes con periodontitis tenían riesgo cardiovascular moderado versus los controles que tenían riesgo cardiovascular bajo, ¿ya? Bueno, y esto ya, como les contaba, es apoyado por la literatura, ¿no es cierto?, en relación a que normalmente en la mayoría de los estudios está aumentado los niveles de proteína C reactiva en periodontitis con enfermedad cardiovascular versus la ausencia de periodontitis, y mejorada en sus niveles por disminuida, digamos, o mejorada los niveles de proteína C reactiva con el tratamiento periodontal. De hecho, niveles elevados de proteína C reactiva en periodontitis aumentan 1.45 veces el riesgo de enfermedad coronaria, y estos niveles pueden disminuir y por lo tanto también disminuir el riesgo cardiovascular con el tratamiento periodontal. Y bueno, como última conclusión del estudio, obtuvimos también un menor nivel de HDL y una mayor proporción de LDL, HDL en periodontitis en relación a controles, relación que se mantenía ajustada al ajustarse por factores de riesgo, ¿no es cierto? La relación se puede explicar y se puede sustentar en la literatura en relación a que incluso algunos describen una periodontitis asociada a dislipidemia, que tal vez es un concepto un poco ambicioso, pero hay estudios que están emergiendo, ¿no es cierto?, y van en alza en relación a la relación entre dislipidemia, colesterol total, y LDL aumentado en pacientes con periodontitis y el HDL disminuido en pacientes con periodontitis, parámetros que pueden ser mejorados con el tratamiento periodontal. También se estableció una relación entre patobiontes periodontales y el colesterol, en el sentido de que una disbiosis puede causar, ¿no es cierto?, como la periodontitis, el paso de patobiontes a través de la saliva o a través de la sangre, generando la liberación de citoquinas proinflamatorias y proteínas de fase aguda, ¿no es cierto?, como la PCR, que van a actuar modificando el estrés oxidativo, produciendo la oxidación de las lipoproteínas, que va a favorecer en el fondo la aterosclerosis. Por otro lado, ¿no es cierto?, esta inflamación sistémica va también a favorecer la producción de anticuerpos, la generación de células espumosas, ¿no es cierto?, que están dentro del proceso aterosclerótico, y van a favorecer, por lo tanto, la generación, progresión ya o complicaciones en enfermedades cardiovasculares. Bueno, y eso es lo que les quería mostrar. Quiero agradecer al equipo de trabajo, ya va varios años, entonces son hartas personas. Tenemos, por ejemplo, la Ale Chaparro, que es con quien desarrollamos el último proyecto IADR. Fue una colaboración entre ambas universidades, Chile y los Andes. Tenemos, bueno, la Marcela, ¿no es cierto?, que trabaja con nosotros en el laboratorio de biología periodontal. Tenemos varios tesistas que han formado parte, la Giovanna formó parte del primer estudio, y varios tesistas tanto de pregrado como de magíster que han participado, como bueno, la Claudia Venecia, ¿no es cierto?, que es la autora primera autora del primer paper. Tenemos también algunos tesistas como por ejemplo la Nela Reben, el Gabriel Navia, la Laura Chaparro, y bueno, los agradecimientos a la Berni, que es nuestra técnico y paramédico que toma las muestras y que mueve ahí todo el estudio,
y la Niley O'Hare, que es la microbióloga, que sin ella no sería posible, y el tesista de magíster que ahora contamos, que es Marcelo Britos, que es una bala el Marcelo. Así que eso. Pati, muchísimas gracias por tu presentación, muy didáctica, muy interesante, y la verdad es que pones en el tapete un tema que para la Sociedad de Periodoncia es muy importante, que es el vínculo con las sociedades médicas, como cardiología, como diabetología, y todo tu trabajo hace posible que nos encaminemos a que los médicos pongan en su radar la importancia que tiene la salud oral periodontal respecto a las otras patologías. Así que muchas gracias, felicitaciones. Antes de despedirla, queremos saber si hay alguna pregunta para ella. Adelante. Patricia, muchas gracias. De verdad, es un agrado siempre escuchar tus presentaciones. En los estudios que hicieron una elección de población, primero con mujeres y después el género masculino y femenino. La población que eligieron en ambos estudios estaba determinada en un sector poblacional, comuna, en la región metropolitana, ciudad, había gente que era de la área rural y que venía al servicio. ¿Hicieron esa como selección o daba lo mismo? No, nosotros reclutamos los pacientes en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que está en la comuna de Independencia, y el segundo estudio es un estudio que involucra, bueno, la Facultad de Odontología y de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Universidad de Loanda, entonces está en la comuna de San Bernardo, ¿ya? Entonces ese es más o menos el segmento, ¿no es cierto?, socioeconómico-cultural. Y entre medio también participaron personas de otras comunas, porque lo que pasa es que la Facultad de Odontología tiene, bueno, principalmente, ¿no es cierto?, un segmento que corresponde a esa comuna, pero también viajan otras personas, ¿no es cierto?, de la zona más o menos norte de Santiago a atenderse ahí. También, bueno, entre medio participaron también como algunos odontólogos, colegas, ¿no es cierto?, del grupo control. Y por lo tanto, en el nivel socioeconómico, bueno, por lo menos entre los grupos que estudiamos, no había mucha diferencia entre los grupos control y periodontitis. Pero, claro, es aplicable probablemente a ese segmento de la población. No es un estudio, digamos, epidemiológico poblacional con una muestra, digamos, que incluya distintos segmentos. Es un muestreo por conveniencia. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estaba Colombia también involucrada en la doctora Suárez? Sí, la Lina Suárez participó en el primer estudio, pero esto, o sea, perdón, el de la IADR, pero en esta muestra que mostré acá no está incluida Colombia, por eso no la mencioné, digamos, entre la muestra. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Hola doctora, muchas gracias antes que nada por la presentación, muy interesante. Mi consulta iba un poco en la línea de la doctora, acerca de la población del primer estudio que presentó. ¿Alguna razón por la cual hayan incluido únicamente a mujeres en su grupo poblacional? Tal vez como una primera aproximación o algo por el estilo. Sí, eso es interesante. Lo que pasa es que a pesar de que los hombres presentan más riesgo cardiovascular, ¿ya?, y tienen una mayor prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, las mujeres, si bien por los factores de riesgo que presentan, las presentan más tarde, tienen mayores secuelas, tienen una mayor mortalidad intrahospitalaria y mayor tipo de complicaciones, ¿ya?, en cuanto a complicaciones posteriores. Entonces, en ese sentido, son poblaciones diferentes. Bueno, y también lo hicimos en parte para aislar otro tipo de factores de riesgo, justamente el género, pero eso es diferente acá en la población chilena. Y en otros tipos de poblaciones en el mundo, por ejemplo, en poblaciones en Noruega también
se han descrito diferencias entre hombre y mujer. Y en ese contexto, doctora, ¿usted cree que si se hiciera como la misma intervención en un grupo de hombres, hubiera como resultados similares tal vez? ¿O serían como los reportados a nivel mundial? No sé, que tal vez en la población de hombres sería como una elevación de los índices de proteína C reactiva o algo por el estilo. Bueno, el segundo incluye hombres. Y ahí obtuvimos, por ejemplo, diferencia de la proteína C reactiva sérica. Pero la diferencia también con el segundo es que nosotros nos preocupamos de incluir parámetros periodontiales más severos también. Entonces, probablemente lo que más puede influir y que influye, por ejemplo, en hombres es la presencia de factores de riesgo añadidos, ¿ya? Y por eso también la asociación en el fondo de los hombres se pierde más o menos como a los 60 años, la asociación entre periodontitis y enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Mientras que en las mujeres se mantiene, se puede mantener. Muchas gracias.